Tratado de Libre Comercio de América del Norte fue muy controvertido en un principio. Después empezó a funcionar y poco a poco nos habituamos a él, nos dimos cuenta de que lejos de dañarnos, nos beneficiaba en muchas de nuestras actividades. Pero hoy este tratado está nuevamente bajo cuestionamiento y no precisamente de México, país que se opuso quizás o que tenía grupos que se oponían en el pasado, sino de Estados Unidos, esto en los nuevos tiempos del presidente Trump. Luis de la Calle participó en las negociaciones, es uno de los mayores expertos de nuestro país en comercio internacional y está aquí precisamente para hablar sobre el Tratado de Libre Comercio. Luis de la Calle, como siempre, gracias por estar con nosotros. Encantado. En la entrevista. Encantado, Sergio. ¿Qué es lo más importante en las renegociaciones? ¿Son los famosos paneles de controversia? Bueno, quizá lo más importante es poder definir un objetivo común. El éxito hace 25 años dependía de que los tres países teníamos un poco la misma visión, de que queríamos el libre comercio, libertad de inversión, de libertad para proveedores de servicios en América del Norte. Y ahora no queda claro que Estados Unidos comparta con Canadá y con México la visión de qué queremos, ¿no? ¿Pero es todo Estados Unidos, son los negociadores o es nada más el presidente de los Estados Unidos? Ese es sobre todo el presidente de Estados Unidos. Si uno lee con detenimiento los objetivos que publicó Estados Unidos hace algunos días sobre el tratado, en realidad son dos documentos. El primero parece redactado por Steve Bannon. Ajá. La primera parte, sí, así es. La página, y el resto por los negociadores de Estados Unidos. Ahora, los negociadores son profesionales, ¿no? Tengo entendido que este señor Mel es alguien que ha estado en cuestiones de comercio internacional mucho tiempo. No creo que sea la misma cosa con el representante comercial o el secretario de Comercio, pero pues muchos de los negociadores sí son profesionales del comercio y sí creen en el comercio internacional, ¿o no? No, John Meli ha sido uno de los principales defensores del Tratado. Meli se llama, se pronuncia. Sí. Uno de los principales defensores del Tratado de Libre Comercio en Estados Unidos. Y a él le toca negociar. A él le tocó la negociación original y después fue durante muchos años el jefe de la oficina del Tratado de Libre Comercio de América del Norte en el gobierno de Estados Unidos. Si el tratado nos ha ayudado a todos, ¿por qué políticamente se ha vuelto tan difícil defenderlo? En la campaña presidencial de Estados Unidos el año pasado, atacaba el Tratado de Libre Comercio Donald Trump, pero Hillary Clinton, en lugar de defenderlo, decía, es que yo no lo negocié, yo no lo aprobé y a mí no me gusta tampoco. Se politizó en Estados Unidos hace muchos años, después del TLC, la política comercial. La Casa Blanca politizó el toma de decisiones en esta materia. Y el sector privado de Estados Unidos se durmió en sus laureles porque pensaba que una vez que había obtenido la apertura con México, con Canadá, con otros países y luego en la OMC, no había necesidad de defenderla y cometieron un error. También lo cometió el gobierno mexicano y el sector privado mexicano, que no hicieron la suficiente labor de promoción en Estados Unidos de los beneficios del TLC. Dice Donald Trump que uno de los objetivos de esta renegociación es reducir el déficit comercial entre México y Estados Unidos, que es de 64,000 millones de dólares aproximadamente. ¿Se puede negociar así? No, ese es el principal problema, de que al insistir él en la reducción del déficit, parece decir que Estados Unidos está perdiendo, que para que deje de perder tiene que negociarse un tratado que sea asimétrico a favor de Estados Unidos, y eso es inaceptable o debe ser inaceptable para Canadá y México. ¿Por qué tiene Estados Unidos un déficit comercial? ¿Cuáles son las razones técnicas? Con México y Canadá tiene un déficit porque América del Norte se ha convertido en una línea de ensamble que empieza en Ontario y termina al norte de la Ciudad de México. Los eslabones de la cadena que estén hasta el final de la línea de ensamble, por definición, tienen un superávit. O sea, si tú terminas los productos, eres un importador neto de insumos y exportador neto de productos terminados, te genera aritméticamente un superávit. Y luego hay razones macroeconómicas que explican por qué Estados Unidos tiene un déficit con el mundo. Porque tiene con más de 100 países déficit comercial. Tiene un déficit con todo el mundo, sí. Básicamente por dos razones. Una, porque Estados Unidos ahorra poco, y otra porque tiene, como decía Alan Greenspan, un privilegio exorbitante, que es la capacidad de producir, de generar una divisa, que es la divisa reserva en todo el mundo, y eso le genera, por su propia naturaleza, un déficit comercial que es benéfico para Estados Unidos porque la gente demanda dólares que no son utilizados para transacciones con Estados Unidos. Es curioso porque la visión es que el déficit comercial es negativo, que te
debilita sobre todo la industria, las manufacturas. Y lo que me estás diciendo es que una de las razones de este déficit es que tiene el privilegio exorbitante, precisamente Estados Unidos, de emitir una moneda que se acepta como reserva de respaldo en todo el mundo, lo cual parecería un gran beneficio para Estados Unidos. Es el único país que puede pues, imprimir su propia divisa y pagar todo lo que quiera. Imprime en un pedazo de papel una cosa que se vale $100, la gente lo demanda en África, en América Latina, y eso le genera a Estados Unidos un déficit comercial que beneficia a sus consumidores, porque pagaron con esos $100 una camisa por la que no trabajaron. Y ahora quiere Estados Unidos que no solamente tener el beneficio de tener este privilegio, sino que además le subsidiamos las camisas. Pues es una locura. ¿Tú crees que pueda llegarse a una buena negociación en este proceso? Si logramos convencer a Estados Unidos que la manera de pensar el comercio en América del Norte no es cómo cambiamos los flujos entre nosotros tres, sino cómo hacemos de América del Norte un exportador neto importante, sobre todo Asia, y entonces 64 mil millones de dólares van a ser un detalle. Ahora, los tres países de América del Norte ahorramos poco, ¿no es así? Estados Unidos, por supuesto, pero también Canadá y México ahorramos relativamente poco. Relativamente poco, pero México tiene un déficit de cuenta corriente cercano a cero comparado con el PIB. O sea, no hay un problema de desahorro importante en México. Lo que necesitamos hacer en México es invertir más. Y tenemos que convencerlos que la manera de tener éxito es invertir más para ser competitivos con respecto al resto del mundo. O sea, si hace 25 años la idea era cómo incrementamos el comercio entre nosotros tres, ahora es cómo hacemos que, desde el punto de vista mexicano, seamos la plataforma de exportación de América del Norte al mundo. Y entonces hablar de déficit superávit será irrelevante. ¿Por qué un país como China tiene un superávit comercial tan grande? O porque China tiene una tasa de ahorro del 50%. Los chinos ahorran. ¿Por qué ahorran tanto la los mitad? Chinos? Porque ganan menos que los mexicanos en promedio, ¿no? Bueno, hay razones estructurales. Una es que no tienen hijos por la política durante 40 años de hijo único. La otra es porque no tienen un sistema de seguridad social que les asegure la vejez. Entonces tienen que ahorrar, prepararse para eso. Y la tercera es cultural. O sea, en Asia se ahorra más. Y eso les porque genera... no es nada más China, ¿no? Son todos los países son todos los países de Asia tienen una propensión al ahorro que los hace invertir más y también crecer más. Pero tiene un costo. O sea, ahorrar demasiado tiene un costo importante que ahora les va a producir una caída en el bienestar, porque no solamente te obliga a posponer el consumo, sino acabas haciendo inversiones que no necesitas y que tienen rendimientos, valor presente neto negativo. El Tratado de Libre Comercio ha sido al final positivo, por ejemplo, para un país como México, porque vemos grupos de campesinos que dicen, no, a nosotros que nos quiten del Tratado de Libre Comercio, que el campo mexicano no esté en el Tratado de Libre Comercio. ¿Qué les dices? Uno de los sectores que se ha sido transformados por el TLC de América del Norte es el campo en México. Hoy México se ha convertido en una potencia exportadora de productos agropecuarios de una manera que no se pensaba posible. Hoy en día tenemos participaciones de mercado en Estados Unidos realmente remarcables. Pero estos líderes dicen que eso solamente beneficia a los grandes productores, pero no a los pequeños productores del sur del país. Bueno, no es cierto. O sea, dependiendo, hay regiones del país más o menos exitosas, ¿no? Michoacán es un buen ejemplo. Michoacán, por la exportación de aguacate que ha transformado la región de Uruapan, y la exportación de fruto rojo. ¿Quién hubiera pensado hace 25 años que México va a ser un gran exportador de frutos rojos, que son de clima templado? Zarzamora, grosella, frambuesa, etcétera. Y a partir de este año, cosa que no se sabe, México va a ser superavitario en exportación de carne de res a Estados Unidos. Que siempre nos habíamos acostumbrado a pensar que si se abría ese mercado estaríamos importando toda la carne de Estados Unidos. Por supuesto. Sí. Hoy en día México tiene la empresa productora de productos lácteos más grande de América del Norte. La más grande en México, la más grande en Estados Unidos. ¿Cuál es? Lala. Lala. Y la empresa productora de pan, de productos de la panificación, que utilizan cereales en los que México no tiene competitividad suficiente, más grande del mundo y más grande de América del Norte, que es Bimbo. ¿Por qué hay esta idea de que las empresas mexicanas o los productores mexicanos no son competitivos? Porque es una idea que nos hemos creído nosotros mismos y como un pretexto para no competir. México fue durante mucho tiempo un país rentista, viviendo de la agricultura en cierto sentido, pero sobre todo el petróleo y la minería, y con muy poco ánimo de competir. Recuerdo que, por ejemplo, en la industria del vino había unas barreras arancelarias terribles, enormes.
con la idea de que el momento en que se abriera el país iba a desaparecer la producción de vino en México, y se abrió y efectivamente cayó la producción de vino en México, empezaron a entrar vinos alemanes, españoles, italianos, pero lo curioso es que 20 años después tenemos una producción no solamente exitosa, sino además de muy buena calidad. En México es el mejor ejemplo quizá del impacto que tiene la apertura comercial. Todo el mundo predecía, es imposible que compitas en vino contra California, contra Chile, contra Francia, España, Italia, los países más poderosos del mundo en producción de vino. La de producción de vino en México va a desaparecer. Hoy en día tenemos producción no solamente en Baja California, en el Valle de Guadalupe y otros lugares. En Coahuila ha crecido mucho, también en Querétaro, en Guanajuato empieza a haber vinos de muy buena calidad, y tenemos además una enorme pulverización de la producción. Hay en México 90 bodegas que producen vino de buena calidad que se vende en México y en el mundo. Eso no podía ocurrir con una protección, porque hay mucha gente que dice lo que tenemos que hacer es regresar a una protección. Si Estados Unidos se sale del Tratado de Libre Comercio, nos dicen, la solución de México es ponerle aranceles a los productos estadounidenses, tener aranceles compensatorios contra los productos estadounidenses, castigar a los gringos. ¿Tú qué opinas? El gran riesgo de Donald Trump para México es que México se vuelva un país proteccionista. No que Estados Unidos lo sea, sino que nosotros nos volvamos. Y la gran oportunidad de Donald Trump es que México se convierta en un abogado en el mundo entero de libre comercio, porque eso va a cambiar la imagen de México. Es mucho mejor etiqueta de estar a favor del libre comercio que ser narcotraficante o un país donde no hay Estado de Derecho. La imagen que tenemos hoy en día en el mundo es más de eso, y Donald Trump nos abre la oportunidad de distinguirnos del resto del mundo y distinguirnos de Estados Unidos y defender la apertura, porque la apertura ha sido buena para México. Luis de la Calle, gracias por esta conversación. Encantado, Sergio. Buenas noches. Y a usted, amigo televidente, que hace posible este programa, se lo agradezco también. Esto es todo por hoy, pero no se lo olvide. Nos vemos la próxima.